que tantas veces he estado mencionando para que ustedes tengan muy claro estos procesos. Los procesos de ejecución lo que buscan es exigir el cumplimiento de una obligación incumplida contenido en un título de ejecución. Requisitos para una ejecución: que haya un título, que el título está establecido en la ley, que se promueva la acción que corresponde dependiendo del título y de la obligación, y que en la mayoría de casos exista un patrimonio ejecutable. Hemos visto que el Código Procesal Civil y Mercantil regula dos clases de títulos. En el 294, los títulos que se ejecutan en la vía de premio y que evidentemente son dinerarios. Y en el 327, los títulos que se tramitan en juicio ejecutivo. Quiero decirles que el juicio ejecutivo del que hablé el día jueves y que voy a resumir el día de hoy, se aplica exactamente el mismo procedimiento a las ejecuciones especiales que voy a hablar también el día de hoy. Esto era importante resaltarlo porque eso nos va a facilitar conocer nuestros procesos de ejecución y que no se nos complique pensar que hay tantos procesos de ejecución. También recuérdense ustedes que cuando yo hablo de una obligación, simplemente hablo de una relación entre un acreedor y un deudor, donde el acreedor puede exigir del deudor el cumplimiento de una prestación incumplida. Pero bien, vamos a entrar en materia. Voy a estar resumiendo esto. Voy a tratar de ir también recordando algunas de las preguntas que hice en el laboratorio. Ustedes ya recibieron su nota. Es un laboratorio sobre 25 puntos. Ese laboratorio, por favor, léalo. Si hay duda con las preguntas que ustedes creen que pusieron correctas, si el laboratorio lo calificó correctas, pregúntenme para que yo les aclare. Yo voy a aclarar algunas de esas preguntas en la exposición del día de hoy, pero si hay alguna en particular, por favor pregunten, porque es la única manera en que ustedes pueden salir de dudas de esos temas. Y lean sus laboratorios, pásenlos, porque de una u otra manera estas preguntas se repiten en los exámenes segundo parcial o final, porque es los aspectos que debemos de abordar y debemos de tocar. Claro, seguramente ya vendrá un caso en particular, no una pregunta tan directa, sino en un caso, pero que igual hay que aplicar la misma respuesta de la pregunta que estoy haciendo. Entonces, ya entrando en materia, voy a recordar un poco lo que era el juicio ejecutivo y voy a introducirme a las ejecuciones especiales. Esta es la explicación en este video del día de hoy. Reitero, cuando a mí me preguntan qué es una obligación, no es ni más ni menos que una relación jurídica que existe entre dos personas. Una es un acreedor y la otra es un deudor. El acreedor exige del deudor el cumplimiento de una prestación que puede consistir en dar dinero, por ejemplo, dar un vehículo, por ejemplo, en hacer una construcción, hacer una pintura, hacer una efigie, hacer un estudio. No hacer, no levantar una pared, no revelar un secreto profesional, no cerrar un fondo. Entonces, esas son las obligaciones, consiste en dar, hacer o no hacer. Estas obligaciones de dar, hacer o no hacer para que se puedan exigir por la vía de un juicio de ejecución debe constar en un título de ejecución. Si no consta una obligación de dar, yo sé que alguien me debe, alguien me tiene que hacer, alguien me tiene que dar, y yo tengo un título de ejecución, pues tengo que promover, ya le decía el día jueves a ustedes, un juicio de conocimiento para obtener una sentencia de esto. Un típico ejemplo es el sumario de entrega de bien mueble, que no es dinero, que sucede que alguien me debe a mí un vehículo, me debe entregar un vehículo, pero yo no tengo un título de ejecución, promuevo un sumario para obtener una sentencia que establezca esa obligación. Pero si yo tengo el título de ejecución, voy a plantear un juicio de ejecución. Para eso es la forma de exigir el cumplimiento de una prestación. Pero, importante, cuando hablo de dar, en la vía de premio es dar dinero. Y en el juicio ejecutivo es dar dinero. Este es el mecanismo para exigir esa obligación de dar, hacer o no hacer. Un procedimiento en juicio ejecutivo.
Recordemos lo que dije el día jueves. El juicio ejecutivo se diferencia de la ejecución en la vía de apremio, que hay un breve proceso de conocimiento. Cuando alguien plantea una ejecución y no hay oposición, se dicta una sentencia. Ese es un breve proceso de conocimiento. Si hay oposición, se da audiencia por 2 días al actor o ejecutante, se recibe prueba por 10 días y se dicta una sentencia. Y se recuerda que la sentencia la leímos el día jueves, el artículo 332, principalmente el último párrafo, donde decía que en ese juicio de ejecución el juez al dictar sentencia va a resolver sobre la oposición y las excepciones y además declarará y hace 4 o 5 declaraciones muy distintas, que aquí voy a hablar en un momento, pero bien. Esa es la característica del juicio ejecutivo. Tiene un breve proceso de conocimiento, se dicta una sentencia, lo que no pasa en la ejecución en la vía de apremio por la calidad de títulos de la ejecución en la vía de apremio. En esa sentencia el juez puede hacer cualquiera de estas siguientes declaraciones. Por ejemplo, si es una obligación dineraria, va a declarar que procede ser trance y remate con los bienes embargados y con su producto pago al acreedor. Ese es un juicio ejecutivo del llamado juicio ejecutivo común. Pero si no es un ejecutivo común, si no es una obligación de dar, va a declarar si procede la entrega definitiva de la cosa. Si la obligación consistía en hacer, va a declarar si procede la prestación del hecho. Si la ejecución consistía en no hacer, va a ordenar la suspensión o destrucción de la cosa que se hizo y no tenía que hacerse. Entonces, esa es cualquiera de los 4 decisiones que el juez va a tomar al dictar una sentencia dentro de un juicio de ejecutivo o ejecución especial. Este artículo 332 nos da la pauta que estas ejecuciones se tramitan idénticas, en la misma forma todas. Solo va a variar lo que se va a requerir y la prestación que se va a cumplir. Entonces, importante, se tramitan de la misma forma que en el juicio ejecutivo, el ejecutivo propiamente dicho, llamado juicio ejecutivo común, que expliqué el jueves, la ejecución especial de dar, que voy a hablar hoy rápidamente, igual que la de hacer, una ejecución muy particular, que es la de escriturar y la obligación por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Este es el tema que vamos a abordar el día de hoy, resumiendo el primero y poniendo un poco más énfasis a los segundos. ¿Qué títulos vamos a utilizar para promover cualquier ejecución de la que acabo de explicar? Dar, hacer, no hacer, escriturar. Pues los mismos títulos que estaban en el artículo 327. Por ejemplo, le expliqué más o menos cada título de esa sesión. El testimonio de una escritura pública podría contener una obligación de dar dinero, podría contener una obligación de entregar un vehículo, podría contener una obligación de hacer una pintura, podría contener la obligación de no levantar una pared. Entonces, esa escritura puede contener una obligación de dar, de hacer o de no hacer. La confesión que el deudor da judicialmente, o la confesión ficta de ser prisión por escrito, también puede contener una obligación de dar, hacer o no hacer. O sea, en esos títulos puede aparecer cualquier clase de obligación: dar dinero, dar un vehículo, hacer una obra de arte, no levantar una construcción, por ejemplo. Esas son obligaciones de dar, hacer o no hacer. Lo mismo en los documentos privados suscritos por el obligado o representante legal. Hoy hice una pregunta en el laboratorio y pregunté si un documento privado es título a ejecutarse en juicio ejecutivo. La respuesta es falsa, no es título ejecutivo porque dije documento privado. Son si están reconocidos por un juez o legalizados por un notario. Si no tiene esos requisitos, solo es un documento privado, no es título ejecutivo. Por eso hay que tener un poquito también a leer las preguntas, porque así de simple vista, el documento privado es título ejecutivo, no lo es. El documento privado reconocido ante un juez o legalizado por un notario, la firma legalizada por un notario, sí lo es. ¿Ok? Luego hay un cuarto título, que son los testimonios de las actas de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos mercantiles. Acá es importante resaltar esto, aquí en estos testimonios de actas de protocolización no caben obligaciones de dar, hacer o no hacer, más que la única obligación de dar dinero, porque los títulos de crédito representan títulos valores. Normalmente es dar dinero, aunque hay algún título por ahí, creo que es el depósito, que representan bienes que no forzosamente es dinero, pero la mayoría de ellos representa dinero.
Luego tenemos el quinto título, que es el acta notarial en la que consta el saldo deudor que existiera en contra del deudor en los libros de contabilidad. Esto también es solo obligaciones dinerarias. Aquí no hay obligaciones que son de otra cosa más que dar dinero. Y lo mismo que las pólizas de seguro, ahorro y fianza, que es lo que se compromete a pagar dinero. O sea, de los testimonios de los títulos que acabo de explicar, solo los primeros 3 contienen obligación dineraria. Hice una pregunta también en el laboratorio y pregunté si el acta notarial de reconocimiento de deuda es título ejecutivo, y no lo es falso, porque ustedes ya vieron que solo hay 2 actas notariales que son títulos ejecutivos: el acta notarial de protesto de títulos de crédito y el acta notarial del saldo deudor de libros de contabilidad. Cualquier otra acta notarial no encuadra dentro de los títulos de ejecución. Y por último, el último título es toda aquella clase de documentos que por disposiciones de otras leyes pues tengan fuerza ejecutiva. Aquí podría existir en alguna ley un documento que sea título ejecutivo y que puede contener obligación dineraria, obligación de dar otra cosa, obligación de hacer o quebrantamiento de no hacer. Resumo, los títulos del 327 son títulos en los cuales, dependiendo de la obligación, si es dinero, dar una cosa distinta de dinero, hacer algo o no hacer, va a dar la procedencia de una ejecución. Si es dinero, es un juicio ejecutivo. Si es una ejecución, si es dar algo que no es dinero, un vehículo, es ejecución especial de dar. Si era hacer algo, una obra de arte, una pintura, un dictamen, es una ejecución especial de hacer. Y si la obligación consistía en no hacer, en no revelar un secreto profesional, en no levantar una pared, en no cerrar un fondo, será ejecución por quebrantamiento de obligación de no hacer. Todas están basadas en los títulos del artículo 327. Y dependiendo del título del 327 y de la obligación que contiene ese título, insisto, es un juicio ejecutivo, una ejecución especial de dar, una ejecución especial de hacer, una ejecución especial por quebrantamiento de obligación de hacer o una ejecución especial de escriturar, de que también nos vamos a referir el día de hoy. Estos títulos que acabamos de mencionar también pierden su fuerza ejecutiva y la pierden en 5 años. Recordarán ustedes que en la vía de premio, los del 294 pierden su fuerza ejecutiva en 5 años, salvo los garantizados con prenda de hipoteca, que es en 10. Aquí también son 5 años para cualquier título que pierde su fuerza ejecutiva. Es importante recordarles a este juicio ejecutivo, donde vamos a promover ejecuciones especiales también, le vamos a aplicar por analogía a las disposiciones de la vía de premio, pero más que todo a partir del remate. Es decir, a partir de que se dicta la sentencia en un juicio ejecutivo o ejecución especial y hay necesidad de hacer el remate, todas las normas del remate, publicaciones, número de publicaciones, dónde se publica, el tiempo de las publicaciones, las posturas, los postores, el porcentaje, la adjudicación, la escrituración, la entrega de bienes, todo eso se aplica lo que vimos en la vía de apremio. O sea, no lo vamos a encontrar en los juicios de ejecución porque aplicamos la vía de premio para ese procedimiento ya que corresponde al remate de los bienes y pago de su producto al acreedor. Recordemos un poco el procedimiento del juicio ejecutivo común, que vamos a aplicar a las ejecuciones especiales. Primero, siempre en cualquier juicio ejecutivo, el juez debe calificar el título y debe considerarlo suficiente. Y si se reclama, en este caso es dinero, pero si se reclama la entrega de algo, va a proceder a ordenar, a hacer el requerimiento o a fijar un plazo al obligado para que cumpla. En el caso de que es de dinero, va a hacer el requerimiento y va a embargar bienes si fuere procedente, tal como ya lo expliqué. En cualquier ejecución, juicio ejecutivo o ejecución especial de dar, hacer, quebrantamiento de no hacer, escriturar, se va a dar audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Si ahorita me preguntan cuál es la diferencia entre un juicio ejecutivo o una ejecución especial de dar, hacer, quebrantamiento de no hacer, escriturar, es simplemente el acto del requerimiento. En el dinero se requiere dinero, se embargan bienes. En el de hacer entrega de obligación de dar, se requiere lo que hay que dar, el vehículo, y el de hacer se fija un plazo para que se haga, y en el de no hacer se fija un plazo para que se deshaga, y el de escriturar, pues en sentencia se fija un plazo para que se escriture. Esa es la única diferencia. Pero 5 días va a tener el ejecutado en cualquiera de estas clases de ejecución
para oponerse o hacer valer excepciones. Pueden ser las dos cosas, oponerse y excepciones, o solo oponerse o solo excepciones. Excepciones cualquiera. Igual que en el juicio ejecutivo podemos plantear excepciones de cualquier naturaleza. No es igual que en la vía de premio, que solo las que destruyen la eficacia del título se fundamenten en prueba documental. Cuando el ejecutado a los 5 días no opone ni interpone excepciones, el juez va a dictar sentencia de remate en el caso del dinero, o va a dictar sentencia ordenando la entrega definitiva de la cosa en la obligación de dar, o va a dictar sentencia declarando que se deshaga la cosa o se destruya en la obligación de no hacer, o que se haga, fijando un plazo que se haga en la obligación de hacer. Entonces, eso es, en cualquier caso de estas ejecuciones, transcurridos los 5 días en nueva posición, el juez va a proceder a dictar sentencia. Pregunté en el laboratorio el tiempo para dictar sentencia. En el juicio ejecutivo no hay un tiempo porque todo depende de que hayan bienes embargados para proceder al remate de los mismos, y si no hay bienes embargados, la sentencia no tiene razón de ser. Si el ejecutado se opone en cualquier ejecución, en un juicio ejecutivo, una ejecución especial, o interpone excepciones, se va a oír por 2 días al actor o ejecutante y luego se va a abrir la prueba de proceso por 10 días. También pregunté si se había quedado audiencia por 2 días a la otra parte, lo cual es verdadero en las preguntas, y pregunté por cuántos días se abre prueba. Ojo, se abre por 10. Esto no es un incidente, el incidente se abre por 8. Este es parte del juicio ejecutivo. No es un juicio ordinario que se abre por 30, no es un juicio sumario que se abre por 15. No es un juicio oral que se desarrolla en audiencia, es un juicio propio ejecutivo que se abre a prueba por 10 días. Una vez se termina el periodo de prueba, pues entonces el juez va a dictar sentencia. Como el caso anterior, siempre les decía si existe bienes embargados para proceder al remate de los mismos. Recursos. Medios de impugnación en cualquier clase de ejecución, juicio ejecutivo o ejecuciones especiales. Primero, el auto que deniega el trámite de la ejecución. Hice una pregunta que seguro la mayoría tal vez no la leyeron bien y tal vez la mayoría cayeron en el error. La pregunta decía si es apelable el auto que admita la ejecución. Y eso es falso, no es apelable. Es apelable la que deniega, no la que admite. Si se le da trámite a la ejecución, esa resolución no es apelable. Si se rechaza la ejecución, ese auto sí es apelable. También la sentencia de cualquier ejecución. Y si esa ejecución llega a tener auto de liquidación, por alguna razón, también el auto de liquidación es apelable. Entonces, en el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales son apelables 3 resoluciones. El auto deniega la ejecución, la sentencia y el auto que aprueba la liquidación. En la vía de premio son apelables solo 2, porque no hay sentencia. El auto que deniega la ejecución en la vía de premio y el que aprueba la liquidación. Juicio ordinario posterior. Dije en una de las sesiones de clase que en el juicio ejecutivo solo pasa en autoridad de cosa juzgada formal, no material. ¿Qué quiere decir esto? Que lo resuelto se puede modificar por una sentencia posterior, en un juicio distinto, posterior, ordinario. Entonces, si ustedes no están de acuerdo con una sentencia dictada en un juicio ejecutivo común, o dictada una ejecución especial de dar, o una ejecución especial de hacer, de escriturar, o ejecución por quebrantamiento o obligación de no hacer, la sentencia esa sí puede ser revisada en un juicio ordinario y cambiada en un juicio ordinario, siempre y cuando, primero, la sentencia haya sido cumplida, y 2, se plantee el juicio de revisión ordinario dentro de los 3 meses siguientes de la misma. Esos son los 2 requisitos para que se entre a conocer y se pueda resolver y se pueda modificar una sentencia dictada en un juicio ejecutivo. Insisto, común o especial. Bueno, ¿cuáles son las ejecuciones especiales? Pues son aquellas que no son dinerarias, que consisten en dar, hacer o no hacer y no hay dinero de por medio. La primera ejecución es la ejecución especial de dar. Esta ejecución procede cuando la obligación que se debe es de una cosa cierta y determinada, una especie. Por ejemplo, estamos obligados a entregar 5 costales de harina, 20 quintales de hierro,
un automóvil, estamos obligados a entregar, insisto, 20 quintales de trigo, no sé, esa es la obligación, pero consta en un título de ejecución. Existe una cosa cierta y determinada, o en especie, cualquiera, un vehículo o en especie la entrega de arroz, de trigo. Entonces es una obligación contenida en título ejecutivo. Ahí procede la ejecución de obligación de dar. ¿Qué va a hacer el juez? Pues el juez va a calificar el título, ver si es suficiente y va a ordenar al ejecutor que vaya a requerir el arroz, el trigo, el vehículo, lo que sea. Eso va a proceder. Y si no lo entrega en el momento, va a decretar el secuestro judicial. Se recuerda que el secuestro judicial es una medida cautelar por la cual se le quita un bien que se debe al deudor y se pone en un depositario. Pues eso es lo que se va a buscar. Se debe un vehículo, se va a poner en secuestro judicial. ¿Cómo funciona esto? El ejecutor lo ordena el secuestro judicial, se da una orden a la policía y la policía donde localice el vehículo lo va a secuestrar y se le va a entregar al depositario. Lo mismo puede ser con cualquier otra cosa determinada que se esté exigiendo. Pero puede suceder, por supuesto, que el bien ya no exista. Es posible que ya no pueda aparecerse ni se pueda secuestrar. Pero bien, si se logra secuestrar, el juez en la sentencia va a declarar si procede la entrega definitiva. Ahora, si no existe y no se puede secuestrar, ya no existe, no se puede secuestrar, entonces el juez en compensación va a embargar bienes del deudor basado en un monto de daños y perjuicios que el juez va a fijar y los va a estimar provisionalmente. Me explico. No se pudo embargar el carro y entonces se fijan 40,000 quetzales en daños y perjuicios y se ordena el embargo de bienes. Y se van a embargar bienes del deudor. Ya se va a proceder a rematar esos bienes, conforme ustedes ya lo conocen, y el dinero que se obtenga esos bienes se le va a dar al acreedor en compensación, los 40,000 quetzales en lugar del vehículo. Así va a funcionar. Si no, se logra secuestrar el vehículo y no se logra, o ya no existe. Esa obligación provisional de daños y perjuicios también la va a fijar el juez en los otros procesos de ejecución. Por ejemplo, tenemos una obligación de hacer. Aquí en el título debe existir esa obligación de hacer. La prestación de un hecho. Por ejemplo, decía yo, hacer una pintura. Pensemos en una pintura. Hemos contratado al artista, un buen artista guatemalteco, le hemos dado un adelanto, le hemos dado dinero para que nos haga una obra de arte, una escultura, una pintura, un boceto, lo que sea. Y hemos hecho un título de ejecución, un documento privado con excepción de firmas, el testimonio de escritura, y el escultor, el artista, no cumple en la fecha determinada. Entonces yo planteo una ejecución especial de hacer, y el juez va a calificar el título y le va a señalar al ejecutado un tiempo para que cumpla con la obligación. Si él en ese tiempo que el juez le fije, 5 días, 10 días, no cumple con esa obligación de hacer, el juez va a proceder a embargarle bienes por daños y perjuicios que él va a fijar provisionalmente. Entonces vamos a compensar eso que no hizo, esa escultura que no hizo, con dinero a través de bienes o del patrimonio ejecutable del deudor. A veces, pues ya no pedimos nosotros que le exijan la entrega del bien, sino de una vez pedimos que se fije provisionalmente el monto de daños y perjuicios y el embargo, y si es posible que se pueda hacer por un tercero, lo que normalmente no es factible, por supuesto todo a costa del ejecutado. Entonces, yo puedo pedir que le pidan el carro y lo secuestren, o puedo pedir de una vez que le fijen un monto de daños y perjuicios. En ese caso, perdón, no es un vehículo, sino es obligación de hacer, que le fijen daños y perjuicios porque esa obligación de hacer no es factible de hacer, y si puede hacerse por un tercero, pues también lo puedo pedir, pero normalmente pido daños y perjuicios, pido embargo de bienes, y esos bienes van a rematarse por el monto de los daños y perjuicios y se me va a pagar a mí como acreedor en compensación de esa obligación que no se hizo. Recuérdense que el procedimiento es el mismo del juicio ejecutivo, igual 5 días, igual 2 días a la otra parte si hay oposición y excepciones, cualquier excepción, hay 10 días de prueba, hay una sentencia, igual que en el juicio ejecutivo. Y tenemos una ejecución que se llama por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Por favor, pónganle mucha atención a esto. No se llama ejecución de no hacer, se llama ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. ¿Por qué?
porque la obligación que está en el título consistía en no hacer. No había que revelar un secreto profesional y lo reveló. No había que levantar una puerta en una servidumbre y la puso. No había que levantar una pared vecina y la levantó. Ahí incumplió. Mientras no lo haga, está cumpliendo. Pero cuando quebranta eso porque lo hace, estando obligado a no hacerlo, entonces existe un quebrantamiento. Por eso la ejecución se llama ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Y es porque la persona no tenía que hacer e incumplió y lo hizo. Así es. Y lógicamente lo que buscamos es que lo deshaga. Entonces, aquí se va a fijar igualmente un tiempo para que las cosas vuelvan al estado anterior, para que la puerta se quite, para que la pared se bote, pero habrá cosas en que ya no se pueden hacer. Y entonces, en algunos casos, y la mayoría de ellos, porque el hecho de hacer, tener que votar, o poner, quitar, o revelar un secreto profesional que ya no se puede regresar a él, es posible que entonces mejor pidamos embargo de bienes en concepto de daños y perjuicios que el juez fija prudencialmente, y basado en eso, pues rematamos los bienes y compensamos esa obligación que quebrantó el que levantó la pared. Vamos a botar la pared, pero vamos a condenar daños y perjuicios. Vamos a quitar la puerta, pero igual daños y perjuicios. Y reveló el secreto profesional, habrá daños y perjuicios, y lo vamos a compensar con dinero. Aquí también el ejecutado no pide a que le fijen un término para deshacer, sino de una vez va a pedir mejor que le embarguen bienes por daños provisionales que el juez debe fijar, o puede pedir que ese lo deshaga un tercero si es posible hacerlo a costa del interesado. Es también el mismo mecanismo de la obligación de hacer. El procedimiento sigue siendo el mismo, 5 días de audiencia, si hay oposición 2 días a la otra parte, 10 días de prueba y la sentencia, el mismo procedimiento. Quiero que tomen en cuenta bien lo que estoy diciendo, creo que trato de ser muy claro. Tenemos un juicio ejecutivo, un procedimiento ejecutivo que se aplica para cualquier ejecución, el ejecutivo común, las ejecuciones especiales de dar, hacer, quebrantamiento de no hacer, en todas hay 5 días, en todas hay excepciones, si hay oposición a excepciones 2 días de audiencia, hay 10 días de prueba y luego se dicta la sentencia. Las obligaciones de dar dinero, se embargan bienes para cubrir el dinero. En las obligaciones de dar, hacer y no hacer, si no se puede dar, no se puede hacer y no se puede deshacer o se deshace por ahí, el juez puede fijar daños y perjuicios, embarga bienes y remata los bienes, y el dinero sirve para compensar la obligación incumplida. El procedimiento es el juicio ejecutivo. En cualquiera de estos 4 casos, si al final se llega a embargar bienes para rematarlos, ustedes ya saben que aplicamos las normas de la vía de apremio. Si es un bien mueble, hay que fijar un tasador. Si es un bien inmueble, pues el monto de la deuda, en este caso los daños y perjuicios. Hay que publicar 3 veces en el diario de Centroamérica, en la hoja electrónica o la página electrónica del diario. Hay que hacer el remate, hay que adjudicarse al mejor postor, hay que depositar el 10% de la postura, hay que fijarle 8 días al postor para que pague el saldo que resulte, hay que presentar una liquidación, sobre eso hay que pagar, una vez pagado se ordena la escrituración del bien a favor del postor o del acreedor, dependiendo, y luego se ordena la entrega del bien y ahí termina el proceso de ejecución común o ejecuciones especiales. Hay una ejecución que encuadra dentro de las ejecuciones de hacer, dentro de la doctrina, pero nosotros tenemos como una obligación, una ejecución particular, que es la ejecución especial de escriturar, de obligación de escriturar. Y lo que pasa es que en el título existe una obligación de otorgar una escritura. Un ejemplo típico de esto es la promesa de compraventa. Yo a ustedes les prometo comprar su casa y ustedes prometen vendérmela. ¿Qué hay que hacer? Yo voy a pagar en 1 año y al terminar de pagar ustedes me van a vender y me van a otorgar la escritura de compraventa. Hacemos el documento, yo cumplo, pago, pero ustedes no me otorgan la escritura. Entonces promuevo una ejecución para obligarlos a escriturarme. Esa es la intención. La naturaleza es obligarme a escriturar. Entonces aquí lo que buscamos es que se los otorgue una escritura. En este proceso también hay 5 días al ejecutor, pero aquí no hay ningún requerimiento de nada. Aquí hasta que el juez dicte la sentencia, ahí va a declarar si procede a hacerle otorgar la escritura y le va a fijar al demandado un término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio, la escritura que se comprometió.
Si el ejecutado se niega a otorgarla, el juez la va a otorgar de oficio, así como pasa en el remate. Se recuerda que en el remate, después del remate y de la adjudicación, se le fija un tiempo, y del pago se le fija un tiempo al ejecutado para que otorgue escritura traslativa de dominio a favor del postor o del ejecutante, dependiendo del caso. Pues igual sucede acá, se le fija 3 días para que otorgue la escritura, y si no la otorga, el juez la otorga de oficio. Igual nombran un notario, el notario hace una minuta y el juez hace la escritura que aquel no quiso hacer. Entonces, en una promesa de compraventa donde yo cumplí, ya pagué, el promitente vendedor no me otorga la escritura, el juez, planteado esta ejecución, la va a otorgar de oficio y él me va a dar a mí la escritura de compraventa otorgada por él. El procedimiento, pues, es igual que el juicio de ejecución, solo que aquí no hay un tiempo aquí no hay embargo de bienes, aquí no hay un requerimiento de algo, porque simplemente es el otorgamiento de una escritura que se va a decidir en la sentencia. Por último, hablemos, todos estos procesos anteriores, si hay embargo, vamos a aplicar las normas que ya dijimos sobre la ejecución en la vía de premio. Por último, antes de concluir esta breve explicación y dejarle la palabra a ustedes, está la ejecución de sentencias. O sea, tenemos vía de premio, juicio ejecutivo común, ejecución especial de dar, ejecución especial de hacer, ejecución especial por quebrantamiento de obligación de no hacer, ejecución especial de escriturar, y existen las ejecuciones de sentencia. Como su nombre lo indica, es hacer cumplir una sentencia. Pero si la sentencia contiene una obligación de dar dinero, pues ya sabemos que es la vía de premio. Pero si la sentencia contiene una obligación de dar algo, de hacer algo o de no hacer algo y que se quebrante, entonces ejecutamos la sentencia. Y no es ni más ni menos que pedir dentro del mismo proceso que se ejecute. Pedirle al juez, eso lo dice la ley, que se cumpla con lo que la sentencia ordena. Condenatoria ordena, que no es dinero, porque eso es la vía de premio, es otra cosa que no es dinero decidido en una sentencia, dar, hacer o no hacer. O sea, si en una sentencia ordinaria se establece y se dicta y se establece obligación de pagar dinero, planteamos vía de premio. Si en una sentencia ordinaria se establece entregar un vehículo, ejecución de sentencia. Hacer algo, ejecución de sentencia. No hacer y se hace, ejecución de sentencia. Lo mismo, un juicio sumario, un juicio oral, si la sentencia contiene, aparte, no es dinero, sino contiene una obligación distinta de dar, hacer o no hacer. ¿Por qué razón? Porque estas ejecuciones especiales, que de dar, hacer o no hacer, ya saben ustedes que se aplican en los títulos del 327. Pero una sentencia del 294 puede contener esa obligación, entonces eso se llama ejecución de sentencia. No hay que ir a plantear una ejecución especial si el título es una sentencia, hay que ejecutar la sentencia, así se llama el procedimiento. Bueno, en síntesis, eso es todo lo que quería yo comentarles a ustedes. No sé, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? El próximo jueves vamos a estar abordando ya procesos especiales, los procesos no contenciosos. Quiero decirles que estamos a punto de terminar el programa en 2 o 3 clases más, y después nos vamos a dedicar a hacer algunas cuestiones prácticas para que entendamos algunas cosas que es importante comenzar no podemos hacerlo todo, pues, pero lo que nos dé tiempo para hacer antes de que lleguemos a nuestros exámenes parciales y finales. Los dejo en uso de la palabra, pues si tienen alguna duda de cualquier cosa que ustedes quieran preguntar. ¿No hay? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos estamos viendo el día jueves. Bueno, no viendo, me van a estar ustedes viendo, yo no los veo a ustedes, pero el día jueves a la misma hora, siempre en la vía virtual, ¿verdad? Tengan feliz tarde. Nos vemos. Con mucho gusto, Alexis. Les comparto el video ahorita que termine esto. Con mucho gusto. Feliz noche, licenciado.